¿Alcanzamos a ver funciones un poquito? Bien, sí. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer hoy, vamos a poner acá, vamos a organizar un poquito esto. A ver el chat. Por ahí. Por ahí. Muy bien. Participantes y el chat quiero. El chat. Ahí está. Así los leo. Entonces hoy día lo que vamos a hacer es un poco allá trabajar con formularios, con PHP. Bien, que es el tema central de cómo trabaja PHP en una página web. En lo que más se centra son el manejo de formularios. Bien, entonces vamos a ir viendo un poquito todo esto de los formularios. Primero que vamos a hacer, vamos a guardar esto. Vamos a irnos a donde los tengo ustedes. Vamos a poner una carpeta nueva que diga php form. Le vamos a poner un nuevo archivito, php, index.php. Vamos a abrir el XAMPP, así ya lo tenemos abierto. Podemos trabajar. Perfecto, entonces vamos a ir trabajando. En sí, los formularios trabajan con etiquetas de HTML. Bien, para que tengamos en cuenta. No son etiquetas de PHP, son etiquetas de HTML. Entonces yo tengo que trabajar como hemos estado trabajando con HTML. Vamos a ir agregándole algunas cositas, formularios de título. Vamos a agregarle esto, el meta. Perfecto. Entonces vamos a trabajar con etiquetas un poco por ahora. Sería lo primero. La primera etiqueta, la más conocida, es el formulario que mismamente se llama form. Bien. Acá en el form va a ser el formulario que nosotros vamos a mandar para trabajar con PHP. Bien, esto es lo que nos va a decir un poco así la relación entre PHP y HTML. Bien, dentro de acá del formulario, nosotros vamos a poner input y demás, que es cómo vamos a trabajar y se va a relacionar el usuario con nuestra página. Bien, poniendo inputs, bien, que son etiquetas que nosotros vamos a querer para entrada, bien, con botones, mismamente. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar desde a poquito. Tenemos la etiqueta input que tiene diversos tipos. Bien, la etiqueta input tiene diversos tipos. Entre el más conocido, el más fácil de usar, vamos a ponerlo por ahí, entre comillas, es el texto. El texto es un campo. Bien, ¿qué es lo que vamos a necesitar nosotros para trabajar con PHP a la hora de usar formularios? Bueno, al input nosotros le vamos a tener que poner un nombre. Ese nombre es el que nosotros luego vamos a trabajar con PHP para decir qué había en el campo. Entonces sí o sí le vamos a tener que poner un nombre. Por ahora le podemos poner usuario, por ejemplo. Bien. Pero siempre el nombre es requerido. Bien. Existen otras cositas que le podemos poner, como por ejemplo el valor, que tenga un valor por defecto. Bien. Como por ejemplo le podemos poner, mi nombre le vamos a poner. Entonces acá tiene un valor. Podemos ponerle que no tenga ningún valor. Bien, por defecto. Podemos ponerle también esto de placeholder, que es por así decirlo una referencia. Yo le podría, por ejemplo, acá ingrese un usuario. Vamos a guardarlo y vamos a irlo probando esto. Vamos a abrir por acá esto. Vamos a venirnos al navegador. Vamos a abrir localhost incluyo tercero. Y lo tenemos acá en PHP Form. Bien. Entonces ahí ya tenemos nuestro input. Acá es donde vamos a ir ingresando las cosas. Bien. Tengamos en cuenta esto. Necesitamos un botón para interactuar. Bien. Entonces nosotros podemos usar, por ejemplo, también un input
de tipo submit. Bien, submit. También nosotros podemos utilizarlo, podemos usar un botón, pero vamos a usar un input de tipo submit. Bien. Nosotros podemos también darle un nombre. Le tenemos que dar un nombre, porque ya vamos a ver que vamos a interactuar también con esto. Entonces le vamos a dar un nombre. Bien. Vamos a darle, por ejemplo, ingresar, le vamos a poner. Bien. Y le vamos a poner por acá un UR. Así se nos ve bonito. Bien. Vamos a actualizar esto. Fíjense que en input, por defecto nos pone enviar consulta. Bien. Si yo utilizo un input, cambiar el texto de ese botón que nos aparece en submit, bueno, yo tengo que cambiarle el value. Bien. Si yo acá en value le pongo, por ejemplo, ingresar, vamos a guardarlo. Vamos a verlo por acá. Fíjense que ahora me dice efectivamente ingresar. Bien. Entonces acá tenemos dos componentes básicos. Un input de texto, donde yo voy a poder escribir, y un botón, en donde yo voy a poder tocarlo y se tiene que ejecutar algo. Bien. Entonces veamos ahora, vamos a venirnos por acá. Veamos lo siguiente. Bien. El formulario, este form de acá, también tiene unos parámetros. Bien. El primer parámetro es el método, bien, que nosotros tenemos dos métodos a la hora de utilizar formularios. Post y get. Bien. ¿Cuál es la diferencia esencial? Bien, miren, yo voy a poner get, voy a guardarlo, vamos a venir acá a la página, voy a escribir algo, por ejemplo, hola vamos a escribir. Voy a poner ingresar y van a ver que ahora, acá en la URL, me dice los datos que yo he enviado. Bien, me dice los datos que el formulario ha enviado. Entonces vean que get lo que hace es mostrar los datos que yo he ingresado, bien, tanto como el valor del botón y el valor que tenía este input de texto, bien. ¿Se acuerdan que en el input de texto yo le puse usuario? Entonces lo que yo escribí dice hola, bien. Y en el otro, en el botón, el valor era ingresar, bien. El botón se llama ingresar y lo que salía en el valor era ingresar. Entonces, ese es el primero, get. Van a ver que ahí en get nos muestra toda la información. El otro método es post. Si yo esto lo guardo, vamos a probarlo. Vamos a venir por acá. Vamos a sacar esto un segundito. Fíjense que si yo ahora pongo hola y pongo ingresar, no aparece nada. Bueno, esa es la principal diferencia que hay entre get y post. Bien. Post no me muestra, los manda a los valores con cada una de sus variables, pero no los muestra. El get sí los muestra. Entonces, ¿qué se usa? Bueno, se trata de usar siempre post, bien, no usar nunca get con información sensible. Por ejemplo, si yo voy a enviar alguna contraseña a algún usuario, no mandarlo porque me aparecería a la vista acá en la URL, me parecería, bien. Entonces, no se entiende. Esa es la recomendación. Cuando yo voy a trabajar con información sensible, nunca utilizar el get, bien, siempre utilizar el post. ¿Para qué puedo utilizar yo el get? Por ejemplo, supongamos, para mostrar algo que, algún artículo, algo demás. Supongamos que esto fuera, vamos a venir por acá, vamos a venir por acá. Supongamos que hay alguna información, como supongamos algún artículo de algún producto, alguna noticia, algo que no sea información específica de mi base de datos, que no tenga problema yo en mostrarlo, bueno, se puede utilizar get. Supongamos si yo quisiera mostrar, por ejemplo, acá, buscar una noticia, supongamos, y le vamos a poner de nombre noticia. Noticia. Yo podría utilizar get acá. Get. Bien. Nada más porque yo acá no sería una información sensible acá. Pues yo podría, por ejemplo, buscar la noticia número 2 y me buscaría la noticia número 2. ¿Qué es lo malo que tiene?
que bueno, yo con esto de get, yo podría cambiarle el valor, que ya lo vamos a ver ahora. Yo podría acá cambiarle el valor a 4 y esto funcionaría. Bien, que ya lo vamos a ver esto. Entonces ahora cuando trabajemos con PHP vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Bien. Antes más que empezar con PHP, lo otro que vamos a ver es además del método, existe también un parámetro que se llama action, ¿bien? Que es la acción. Si yo no le pongo nada, es más, si yo no lo pongo directamente, esta acción, me dirige a la misma página. Piensen que el formulario siempre refresca la página, es decir, se vuelve a cargar. Bien, manda los datos y se vuelve a cargar. Yo con Action también puedo mandar, por ejemplo, supongamos a otra página, por ejemplo, noticias.php, los valores que yo tengo. Bien, por ahora lo vamos a dejar sin nada, vamos a dejarlo así. Y vamos a trabajar un poquito con PHP y ya lo vamos a ir toqueteando todos estos valores. Bien. Ahora sí, vamos a trabajar un poquito con PHP. Bien. Primero vamos a trabajar con get, por ejemplo. Bien. Entonces, fíjense, ¿cómo trabajo yo con PHP? Bueno, tengo que tener en cuenta yo, con PHP, que yo obviamente tengo que poner estas etiquetas que me indican que yo voy a trabajar con PHP. Bien. Ahora viene lo interesante. ¿Cómo hago yo para tomar los datos del formulario? Bien. Bueno, fíjense que si yo quisiera, a ver, sí, generalmente se estila siempre usar post. Para algunas otras cosas, algunas van a ver, por ejemplo, que a veces se usa get en algún e-commerce, bien, donde hay algún artículo, entonces se muestra, o alguna categoría, por ejemplo, buscar por categoría, a veces se muestra. Pero eso no es tan esencial porque alguien podría cambiar la categoría. Ahora ya vamos a ver qué errores nos puede dar, bien, y ahora lo vamos a ver. Entonces, fíjense, primero, la forma de buscar una variable, bien. Es decir, ¿qué pasaría si yo quiero usar una variable, por ejemplo, esta de acá de noticias? Bien, le vamos a poner ahora usuario, para buscar el usuario. Le vamos a poner ingreso usuario, le vamos a poner, para hacerlo fácil. Bien, primero vamos a trabajar con usuario. Bien. Existe una forma de buscar los datos del formulario que se escribe de la siguiente forma. Signo pesos, guión bajo, el método que yo estoy usando, por ejemplo, acá estoy usando get, pongo corchetes y entre comillas simples o comillas dobles, como ustedes quieran, se pondría el nombre del input, bien, que es, por ejemplo, acá sería usuario, bien. Pero, ¿qué pasaría si yo quisiera mostrar esto? Supongamos, si yo pusiera acá echo get usuario. Bueno, probémoslo, mírenlo, que va a pasar lo siguiente. Si yo vengo acá y refresco, vamos a ponerlo desde cero esto, fíjense que ahí me dice no está definida. Bien, ¿por qué? Y porque yo no todavía yo no he ejecutado el método get. Bien, fíjense que si yo acá pusiera ahora Nacho, ahí se ejecuta bien. Pero la primera vez, cuando esto no existe, bien, cuando esto no existe, me da un error. ¿Por qué? Y porque todavía este usuario, este que está en el método acá, todavía yo no lo he ingresado al formulario. Bien, entonces nos da un error. Fíjense que si yo lo pongo, por ejemplo ahí recién funciona bien, porque yo le he pasado los datos del get. Fíjense una cosa interesante, que esto del get, fíjense que si yo acá le pongo Pablo, fíjense que automáticamente me lo cambia. Esa es la contra del get. Bien, que cualquiera puede venir acá, cambiarle lo que quieran, la URL, ponerle, supongamos, flor, y se va a ejecutar en el programa. Bien, esa es una contra, que yo de la URL puedo cambiarle los datos. Bien, entonces por eso no se estila usar mucho get. Bien, porque yo le puedo cambiar los datos que yo quiera. En torno a cómo arreglar esta parte, bien, fíjense
Fíjense que lo que nos dice el error acá específicamente es que no está definido usuario. Bien, es decir que esta variable todavía yo no he ejecutado el form. Primera forma de arreglarlo esto. La primera forma es fijarse si está creada la variable, bien, con un if. Si se acuerdan, yo les había dicho la semana pasada que iset era para ver si una variable estaba creada o no. Entonces yo podría usar este iset, por ejemplo, para ver si esto que está en el formulario se ha creado. Bien, esta sería una forma. Vamos a abrir acá. Vamos a cerrar acá. Entonces, ¿qué estaría yo diciendo con esto? Bueno, si está creada este get de usuario, bueno, que me lo muestre. Si no, todavía no me muestra nada. Entonces, fíjense que si yo guardo, vamos a guardar por acá, vamos a venir al navegador, ejecuto esto, directamente ya no me sale el error. Y cuando yo quiero poner algo, vamos a poner acá, qué sé yo, Julieta, vamos a ingresar, fíjense que ahí me dice y no hay ningún problema. Bien, esa sería la primera solución. Fijarse si está creada lo que hemos mandado. Bien, si todavía no hemos mandado nada, es decir, no se ha creado este formulario GET, no me va a mostrar nada. Esa sería la primera solución, usando iset. Bien. Otra solución es fijarse si se ha utilizado el método particular del form. Bien. Fíjense que esto lo vamos a poner como comentario. Vamos a ponerlo ahí como comentario. Por acá y por acá. Y vamos a utilizar lo siguiente. El siguiente método es fijarse si con un if, bien, se ha utilizado este método get acá del formulario. ¿Cómo se hace este método? Bueno, se hace de la siguiente forma. Yo tengo que escribir signo pesos, guión bajo, server, bien, corchetes. Acá tengo que poner lo siguiente. En mayúscula, request, guión bajo, method. Y acá lo que me va a estar diciendo es si yo he utilizado un método de estos formularios. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que evaluar? Bueno, tengo que evaluar si este método que yo he utilizado es, supongamos, get, mayúscula, get. Esto es lo que me quiere decir. Esta es otra forma de validar si el formulario se ha ejecutado. Bien, entonces lo que me está diciendo, bueno, si el server nota que se hizo un método, un formulario, que es get, bueno, yo puedo poner lo siguiente, supongamos, echo, ahora sí, get, usuario. Bien, guardémoslo, vengamos por acá, vamos a ejecutar esto. Algo le fallé, vamos a ver en qué le fallé. Vamos a ir por acá. Pere, 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 pere. ¿En qué le fallé yo acá? A ver, quiero ver. Creo que esto, ahora que me acuerdo, quiero ver lo siguiente. Porque esto me parece que se utilizaba para el post. Vamos a verlo. Post. A ver. Si era esto. Era para el post. Bien. Ese método específico es para el post. Bien. Para que lo tengan en cuenta. Bien. Para no acordarme mal. No me acordaba yo que con el get no funcionaba. Bien. Pero esto es para el post. Esto lo que hace en sí es fijarse, como les dije, fijarse si se ha ejecutado estos métodos. El get no tiene que funcionar, no debería funcionar obviamente, porque cuando yo traigo siempre se está ejecutando algo. Bien.
Entonces esto específicamente es para el post. Bien, es algo bueno saberlo. Entonces vamos a ver entonces por acá, por acá, por acá y por acá. Y le vamos a poner get. Vamos a ver lo siguiente. Bien. ¿Qué se estila usar entonces para hacer esto? Bueno, una combinación de lo que a ustedes les guste. Bien. El ISET y este server debería funcionar de la misma manera. Bien. El ISET es un poco más fácil de usar porque es nada más fijarse si está creada la variable, es decir, si yo he mandado algo, bueno, se crea. Este server, bueno, yo tengo que saber si está mandado este método del formulario. Bien. Generalmente, entonces ya empezamos a hacer una cosa. ¿Qué generalmente hace la gente a la hora de evaluar si un formulario está hecho? Fíjense que generalmente, acá yo les dije que en el botón en donde ingresamos, nosotros mandamos algo. Bien, entonces le vamos a mandar post. Que lo mande por post, porque esto ya es información sensible. Supongamos que acá yo quiero mandar una contraseña, que le vamos a poner clave, pongámosle. Le vamos a poner ingrese contraseña, no, botón no, ver. Y fijémonos que cómo se hace comúnmente. Bueno, si yo tengo acá un botón que tiene un nombre, bueno, yo me puedo fijar con un ISET. Si el botón está creado, bien, es decir, en vez de fijarme alguno de estos, por ejemplo, usuario o clave, si están creados, generalmente uno se fija por el botón. Bien, entonces acá uno pone post, ingresar. Bien, entonces me fijo si se mandó al botón. Es lo mismo preguntarse si el botón está creado, es decir, esta variable que dice ingresar, o este input que dice clave, o este input que dice usuario. Y en teoría sí, ¿por qué? Porque está todo ligado al mismo formulario. Bien, así que en principio es lo mismo preguntar. Pero la gente, por lo común, lo que hace es preguntar por el botón. Es una forma de hacerlo. Bien. Realmente da un poco igual preguntar si el ISET está hecho con el usuario, con la clave, pero generalmente la gente lo hace con el botón. Bien. Entonces acá nosotros, ahí sí vamos a poner, por ejemplo, podemos poner un eco de post que me diga usuario, punto y coma, eco, acá, post, clave. Bien, entonces ahí tendríamos los dos mandados. Bien, eso nos los mostraría. Pero ¿qué pasaría entonces si queremos nosotros trabajar con esto? Bien, bueno, si yo quiero trabajar con esto es muy fácil. Bien, y hay dos formas. Hay dos formas. Por lo general, la gente a estas cosas enviadas en un post lo guarda en una variable. Bien, por lo general. Entonces, ¿qué hace la gente? Bueno, la gente acá generalmente crea una variable, por ejemplo, así, usuario, igual, y acá crea otra variable, por ejemplo, llamada clave, y que me pase la clave. Entonces, lo que estoy haciendo yo es pasándole por post y que quede guardado en una variable. Esta variable solo se va a crear si se tocó el botón, ¿bien? Es decir, si se creó el botón. Entonces, fijémonos que ahora yo podría trabajar, por ejemplo, con un if, fijarme si el usuario es igual a, supongamos, admin, entre comillas. Bien. Podría preguntar eso. Bien. Podría yo empezar a trabajar ya con estas pequeñas cosas, bien, porque yo ya lo mandé con el post, mandé mis cosas, lo guardé y yo puedo trabajar ya con esto que yo he mandado, bien.
Por ejemplo, acá podemos ponerle, por ejemplo, acá le vamos a poner si el usuario es admin y la clave la vamos a poner fácil, vamos a ponerle 1, 2, 3, 4. Acá, 1, 2, 3, 4. Y le vamos a poner, por ejemplo, acá, que me diga un eco de ingreso exitoso, le vamos a poner. Y si no, me va a decir un eco. Usuario o contraseña incorrecto. Vamos a guardarlo, vamos a probarlo esto. Vamos a venir por acá. Vamos a ver, entonces, vamos a probar los dos. Admin 1, 2, 3, 4. Me dice ingreso exitoso. Y acá podemos ver una cosa de cómo funciona en sí este formulario y cómo funciona PHP. ¿Qué tienen que tener en cuenta? La página se ha refrescado, ¿bien? Es decir, cuando yo toco el botón, la página se refresca, ¿bien? Fíjense entonces que lo que yo ingresé en los inputs acá se pierde, ¿bien? Para que tengan en cuenta. Eso es una cosa a tener en cuenta, ¿bien? Fíjense que siempre, por ejemplo acá, me lo puso abajo este eco. Entonces yo tengo que tener en cuenta un poco acá en donde yo hago esta validación, ¿bien? ¿A qué me refiero? Fijémonos que si yo vengo por acá, vamos a venir al navegador, vamos a poner por así. Si yo toco, fíjense que siempre me sale acá. Pero ¿qué pasaría si este mensaje yo lo quiero poner por otro lado, supongamos? ¿Bien? Supongamos que yo quiero que este mensaje me aparezca arriba. Bueno, si yo quiero que me aparezca arriba de todo, fíjense que yo, donde ponga yo esto PHP, vamos a cortarlo, vamos a ponerlo acá arriba. Es algo que tienen que tener en cuenta. Fíjense que si yo hago lo mismo, fíjense que ahora me aparece arriba. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Donde yo ponga la información de estos PHP es donde me va a salir, ¿bien? Entonces yo puedo ir trabajando y teniendo en cuenta lo que yo tenía esta estructura de HTML con lo que yo voy a trabajar con PHP. ¿A qué me refiero? Bien, fíjense, vamos a irnos por acá, que esto yo lo he hecho arriba y me ha aparecido arriba, bien. Si yo lo pongo abajo, me aparece abajo. Entonces yo podría empezar a trabajar con todas estas cosas, bien, ir trabajando con todo esto de PHP. ¿A qué me refiero? Yo tengo que tener cuidado en cómo trabajo con PHP, bien. Fíjense, les voy a mostrar una cosa. ¿Qué pasaría si yo esto, primero, supongamos, vamos a cerrarlo por acá. Yo vengo y cierro mi PHP ahí. Vamos a agarrar lo siguiente. Voy a cortar. Y lo vamos a poner abajo. Fíjense que yo también puedo tener estos etiquetas PHP, estos códigos de PHP, en diferentes lados. Es decir, hacer diferentes cosas en diferentes lados de mi página. Entonces, fíjense que yo también puedo hacer lo siguiente. Vamos a guardarlo. Vamos a venir acá. Si yo vengo acá, antes que nada, vamos a venir por acá. Vamos a ver una cosa. Quiero que se fijen lo siguiente. Fíjense que yo he creado acá esto de acá. Bien. Pero ¿qué pasa? Yo vengo acá y quiero trabajar con esto. Vamos a ponerlo por ahí. Bien ordenadito. Así se ve bien. Vamos a guardarlo. Entonces quiero que vean lo que nos dice. Nos dice que no está definida
la variable usuario. Pero después, ¿qué nos dice? Usuario o contraseña incorrecto. O sea que en parte estaría funcionando esto. Si yo pongo, por ejemplo, era admin 1234. Si yo ingreso, fíjense que nos dice ingreso exitoso. Y acá tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. ¿Bien? Bueno, resulta que acá podemos ver que yo les dije que como no está creada acá, vamos a irnos por acá, la vamos a poner a la misma altura si se ve bien, que había que trabajar con un ISET, por ejemplo acá, fijarse si el post está creado. Y luego esto está fuera. Ustedes lo pueden ver, ¿cómo se pueden dar cuenta de esto? Bueno, con las llavecitas. Fíjense que esta llavecita equivale a esta llavecita y todo lo que esté acá adentro es del ISET, ¿bien? Y esto está por fuera, ¿bien? Pero yo este usuario y esta clave la he creado solo cuando yo pongo el ISET, ¿bien? Entonces, ¿qué sucedería acá? Bueno, resulta que esto está fuera del ISET. Entonces, ¿cómo haría yo para que funcione esto? Bueno, una forma que se puede hacer es, ¿qué pasaría yo si este que acá cierra, vieron que este acá cierra, esta llavecita que cierra el ISET, la pusiera yo acá abajo? Bien, fíjense que he hecho una mezcla. Acá he abierto, pero no he cerrado, pero sí he cerrado la etiqueta PHP. Acá he abierto, he hecho algo con el if, y acá he puesto esta que equivale acá arriba. Bien, si yo esto lo guardo, vamos a venir por acá. Vamos a ejecutar esto. Van a ver lo siguiente. Tengo que tener cuidado porque ¿qué pasa ahora? Yo tengo ahora algo HTML en medio. Bien, en medio de cosas que he hecho con PHP. Una forma de arreglar esto puede ser lo siguiente. Vamos a venir por acá. Y vamos a trabajar con algo específicamente de esto. Bien. A mí, como me gusta trabajar, es la siguiente forma. A mí me gusta crear todo. Bien. Por ejemplo, acá. Vamos a ponerlo por ahí, por ahí, por ahí, y que nos quede todo junto. De esta forma, yo puedo verificar de que esté todo junto y que no se me quede separado. Bien. Luego, fijémonos que yo he puesto acá unos ecos, bien, que da lo siguiente. Y yo lo quiero poner debajo, bien. Se pueden hacer de las siguientes formas. La forma que a mí me gusta, esto lo vamos a poner acá adentro, así se ve bien. Nada más por el hecho para que se vea. La forma a mí como me gusta hacerlo es, si yo quiero mostrar algo, por ejemplo, algún error o algo, bien, por ejemplo, esto de ingreso exitoso u otro demás. Por ejemplo, a mí me gusta crear una variable, bien. Por ejemplo, una variable que diga, supongamos, vamos a ponerle ingreso. Y que diga, por ejemplo, acá, ingreso exitoso. Bien. En cambio, si esto está incorrecto, bueno, la misma variable, pero ahora va a decir ingreso, usuario o contraseña incorrecto. Y a mí me gusta trabajar con esto, porque después, yo luego, ya si tengo creada, yo puedo hacer un PHP y lo único que tendría que agregar sería lo siguiente. Bueno, si esto está creado, si yo hago lo mismo, pongo un ISET y ponemos lo mismo, que está trabajando con el post, ingresar, vamos a ponerlo por acá. ¿Yo qué tengo que mostrar? Yo tengo que mostrar acá esta variable que yo he creado. Esto va a funcionar porque acá yo he creado una variable ingreso arriba con un mensajito que le vamos a poner acá ingreso para que se vea bien. Ahí, ingreso. Y luego la he mostrado donde yo quiera. ¿Cuál era la condición acá? Bueno, que acá lo único que tiene que pasar es que funcione el post. Si esto yo lo guardo, si yo vengo por acá, vamos a ir por acá, vamos a refrescar, me falta un punto y coma,
Vamos a ver dónde me falta un punto y coma. Línea 14, punto y coma. Vamos a ir por acá. Fíjense, yo no pongo nada, directamente ya me sale el mensaje donde yo quiero. Si yo pongo algo, vamos a ponerlo bien, ya me dice ingreso exitoso. Y esto yo lo puedo cambiar donde yo quiera. Por ejemplo, quiero que me salga arriba del botón. Bueno, iría ahí. Por ejemplo, vamos a guardarlo. Vamos a venirnos por acá. Esto lo vamos a usar. Entonces, fíjense que ahora nos ha aparecido al lado del botón. Bien, esto lo podríamos arreglar un poquito más, poniéndole por acá. Si esto está así, nosotros podemos ponerle acá que también aparezca un salto de línea. Bien, vamos a guardarlo. Vamos a venir por acá. Entonces, ahí me saldría arriba. Bien, entonces, esto es la manera que a mí me gusta trabajar. Asignarle un mensaje a una variable y si se ha ejecutado, bueno, ponerlo. Fíjense que también lo que podemos hacer con esto es lo siguiente. Fíjense que yo acá he hecho una verificación, bien, con ingreso, bien. Entonces, fíjense, una manera que se puede hacer, por ejemplo, esto que hemos hecho del ingreso, es, por ejemplo, poner lo siguiente. Yo podría ponerlo un spam, una etiqueta que se llama spam, por acá. Vamos a ponerle. Y que me muestre, por ejemplo, esta variable usuario. Entonces, fíjense, esta variable usuario, que está por acá, yo la he creado, digo, ingreso, le vamos a poner ingreso, no usuario, ingreso. Yo la he creado acá, adentro del ISET. Pero fíjense que yo podría hacer lo siguiente. Ingreso. Crearle que no tenga nada. En este spam, para que se vea, le vamos a poner un color, así simple. Color 2.red, para que se vea. Entonces, fíjense que yo he puesto algo PHP dentro, bien, acá dentro de un spam, de una etiqueta, y que en principio no va a decir nada porque no hay nada. Pero luego puede salir esta etiqueta. Entonces vamos a poner, por ejemplo, esto. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Arriba. Ahí, para que no se ejecute eso. Entonces, fíjense que si nos vamos al navegador, vamos a irnos por acá. Fíjense que ahora no me sale nada. Pero si yo toco el botón, algo hecho mal por acá. A ver, 1, 2, 3, 4. Vamos a revisar qué he hecho mal. Vamos a ir por acá. Quiero verlo un poquito más grande, pues lo tengo recortado. Ahí. Tengo este spam. Vamos a cerrar. Vamos a ponerlo por acá debajo, por lo menos por ahora. A ver si lo veo bien. Ya, obviamente. Eco. Si yo no lo muestro, ahí está. Si yo no lo muestro, no me va a salir nada. Ya. Venimos por acá. Entonces vamos a poner lo siguiente. Fíjense que yo puedo agregar estos mensajitos. Bien. Donde yo quiera. Creando una variable. Bien. Que yo la cree. En principio no dice nada. Si no he creado nada, fíjense, la vamos a ejecutar. No dice nada. Si yo toco, ahí cuando se ejecuta el formulario, cambia esa variable. A mí me gusta trabajar de esa forma. ¿Por qué? Yo puedo trabajar ya con eso y ponerle lo siguiente. Supongamos. En vez de este ingreso, yo podría, por ejemplo, poner acá error. Vamos a sacar lo siguiente, vamos a poner por acá. Y yo podría ir ahora, vamos a ponerle error acá, en vez de ingreso. Especificar algunas cositas más, ¿bien? ¿Se acuerdan que otra función que yo les dije que existía, así tipo iset, era empty? Empty lo que me decía es si un usuario o si una variable, algo que yo me había mandado, está vacío. Entonces yo podría agregarle un poquito más a esto y fijarse
si el usuario ha ingresado algo. Bien. Entonces yo podría venir acá. Vamos a poner un else. Verificar también si lo que he mandado ha mandado en blanco. Bien. Entonces yo podría poner acá, por ejemplo, error. Ingrese, le vamos a poner, ingrese un usuario. Punto y coma. Bien. Entonces, fíjense que el error en principio estaría en blanco, pero si cuando yo vengo acá está vacío, me pone ingrese un usuario y me lo muestra al ladito. Bien. Vamos a verlo cómo se ve esto. Vamos a venir por acá. Vamos a venir acá. Fijémonos. Bueno, ya tengo que arreglarle esto. Ya vamos a ver. Línea 33. Vamos a arreglárselo. Esto de acá vamos a sacárselo un segundito. Pues ya vamos a tener que arreglar un poquito más el código. Pero fíjense lo siguiente. Una forma de validación que existe también para los formularios, fijarse que no hay datos vacíos, es lo siguiente. Bien. Entonces, si yo he mandado vacío, va a pasar ingrese un usuario. Lo mismo debería hacérselo a la contraseña si no ingreso, porque si yo pongo acá, no me va a salir nada. Bien. Entonces, yo podría también especificar si que los dos campos que tengan algo. Bien, entonces vamos a poner and, empty, lo mismo con la clave, para que estén los dos. Yo podría poner una de estas variables por cada uno, bien, es decir, podría tener un error para un error 2 que sea para la clave, podríamos especificárselo, error usuario, error clave, acá tendríamos el error usuario, vamos a copiarlo un poquito por acá, vamos a ponerlo por acá, y le vamos a poner clave por acá, punto y coma, bien. Entonces fíjense, yo puedo tener estos dos errores, vamos a verlo cómo se nos ve. Antes que nada tenemos que agregarle acá el error, cambiárselo, usuario, y acá error clave, podemos ponerle. Y poner, por ejemplo, por acá, fijarnos si hay uno. Bueno, eso cambiaría también dependiendo cómo vamos a ir validando. Bien. Punto y coma en la línea 17. Punto y coma en la línea acá. Bien. Vamos a venir por acá. Fíjense que ya podemos ir validando un poco los campos. ¿Por qué sería bueno validar un poco los campos? Se los digo desde ya. Porque después cuando vayamos trabajando, y por ejemplo más específicamente, con base de datos o demás cosas, bueno, no podemos suponer siempre que va a funcionar siempre el mejor escenario, es decir, que siempre van a escribir algo. Puede ser que se les pase algo. Y si se les pasa algo, ¿y qué pasa? Y bueno, va a haber un error. Entonces eso tenemos que irlo pensando. Esto yo se los doy ya para que lo vayan pensando, porque esto se va haciendo al principio. Bien, estas cosas de validar. Siempre vayan viendo a ver si hay algún dato vacío. Traten de que no haya datos vacíos. Bien. Esa es una forma de ir validando lo que tenemos. Bien. Entonces vamos a ver. Hemos visto un montón de ejemplos acá. Para ir mezclando cosas, ir mezclando, trabajar con el formulario, crear variables, hemos utilizado acá if, he tratado de utilizar un poco todo lo que hemos visto, así ven un poco cómo se usa. ¿Qué va a ser lo esencial para trabajar con formularios? Bueno, saber que tenemos que ponerle un método para saber la forma en que se trabaja, generalmente es esta forma, poner un iset y poner post y lo que yo voy a mandar, ¿para qué? Para saber si ya está creado, y una vez
que está saber si está creado, es decir, se ejecutó ese post, trabajar con todo lo demás. Bien. Entonces vamos a ir viendo ciertas cositas, como por ejemplo, ¿qué pasaría si yo lo mando a otra página esto? Porque ahora estamos trabajando en la misma página, pero ¿qué pasaría si lo mando a otra? Vamos a crear otra página. Vamos a crear otra página que va a ser, por ejemplo, le podemos poner, guardarle, vamos a poner primero PHP. Le vamos a poner, podemos ponerle alguna otra panel de usuario le podemos poner usuario.php, pongámosle. Vamos a escribir estos HTML, así ya lo tenemos más o menos listo, pero vamos a trabajar con esto. Entonces lo podríamos sacar para que vean también, y vamos a ir trabajando con esto. Una forma que se tiene de trabajar también con los formularios es mandarlos hacia otro lado. Es decir, por ejemplo, este formulario que yo le puse en la acción, si yo no le pongo nada, se queda en la misma página. Pero si yo le pongo usuario.php, se me va a mandar, me va a dirigir a esta otra página que sería usuario.php. Si yo quiero trabajar con los datos, es la misma forma que nosotros hemos trabajado recién. Bien, yo pongo, vamos a poner PHP primero, nada más así. Y sería lo mismo. Yo pondría un if, un iset. Y yo trabajo lo mismo, porque voy a trabajar con post. Estos los archivos se van a mandar con post. Y acá tengo que ir viendo cuáles son nuestras variables. Actualmente nosotros tenemos usuario, clave, ingresar. Entonces nosotros podríamos poner por el botón, que sería ingresar. Tomar los datos, le vamos a poner acá, usuario, igual, post, usuario. Y lo mismo para la clave, punto y coma. Ahí está. Y clave, post, clave, punto y coma. Entonces acá sería lo mismo que trabajar con la misma página, se trabaja de la misma forma, bien. Y yo puedo trabajar con los datos que me han dado, bien. Yo lo pongo así definiéndole, o sea, declarando una variable y yo mandándolo ahí. Yo también podría trabajar directamente con los posts, bien. Es decir, yo podría, por ejemplo, poner acá, en vez de trabajar con esto, por ejemplo, un if, y trabajar también con estos posts, bien. Podría yo, por ejemplo, poner así, admin, and, post, clave, y que sería 1, 2, 3, 4. También yo podría trabajar de esa forma, bien. Ahora, ¿cuál es la mejor forma? Bueno, a mí personalmente me gusta asignárselos a una variable, bien, personalmente. A mí me gusta asignarle a una variable. Pero sepan que también de esta forma yo también lo puedo hacer, bien. Cualquiera de las dos formas funciona, bien. Entonces, fíjense que yo podría venir acá y poner mi eco. Vamos a ponerle acá, bienvenido. Le vamos a poner, acá se puede poner, en el eco se puede poner o punto o coma. Entonces a veces me van a ver usar punto o a veces me van a usar coma. Pero es lo mismo. Para concatenar, para que eso sea el punto y la coma, para concatenar entre textos y variables. Bien. O variables. Entonces acá me iría a mi post. Vamos a ponerle el post de usuario. Supongamos. Bien. Entonces vamos a probarlo. Vamos a venir acá. Vamos a venir acá. Vamos a ejecutar esto. Acá vamos a poner admin 1, 2, 3, 4. Vamos a poner ingresar. Y van a ver que arriba, vean acá, que nos ha mandado
a usuario.php. Pero he hecho lo mismo. Sí, se trabaja lo mismo, aunque sean diferentes páginas. La forma en que pasa el post, que pasa el get, la información, es la misma. Bien, eso tienen que tener en cuenta. Bien, se trabaja de la misma forma al utilizar diversas cosas. Bien. Entonces yo podría, supongamos, tener un login, bien, una página diferente de login, hacer las cosas ahí, que pase, por ejemplo, a lo principal, a otra página, y me pase la información. Yo puedo pasar información entre páginas con estos formularios y demás. Yo puedo también, hay una forma también de mandar a otras páginas, no solo con el formulario. Fíjense que acá no se va a ver, pero fíjense esto que voy a poner. Voy a poner header, location, dos puntos, index.php, punto y coma al final. Fíjense, y lo vamos a deducir qué pasa con esto. Bien, y si esto lo guardo, vengo acá a la página, vamos a venirnos al index. Ahí, vamos a poner admin, 1, 2, 3, 4. Fíjense lo que va a pasar si yo toco el botón. Fíjense que acá arribita me mandó index.php. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la otra página? ¿Qué pasó con esta del eco que me decía bienvenido? ¿Por qué no lo mostró? ¿Qué pasó? Bueno, resulta que tienen que tener cuidado también con esta función. Es muy bonita. Yo puedo mandar hacia otra página mediante PHP, es decir, puedo redirigirme a otra página, bien. Pero tengo que tener cuidado porque se hace muy rápido esto. Es decir, ¿me lo mostró? Sí, me lo mostró. Pero luego me mandó. Así que tengo que tener cuidado. Bien. Yo podría también, por ejemplo, hacer lo siguiente. Voy a sacarlo esto un segundito. Y vamos a suponer que esto, lo hacemos en la misma página. Bien. O sea, lo hacemos acá. Vamos a poner acá, que nos quede en la misma página. Vamos a borrarlo. Ahí. Entonces esto lo hago en la misma página. Bien. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a sacarle un poquito de esto. Y vamos a poner, por ejemplo, acá, que sería cuando yo toqué el botón, cuando las variables no estaban vacías. Bien, sería acá este else. Yo podría poner esto que yo les mostré, de header, location, dos puntos, usuario.php. Y esto me redirigiría al otro lado. Acá lo que vamos a hacer en el otro lado es vamos a sacar esto, por ejemplo. Vamos a poner acá, tengo que tener cuidado acá. Vamos a ahí está. Y acá ponerle, por ejemplo, ingreso, le vamos a poner. Entonces yo podría acá poner un H4 que diga bienvenido. Entonces fíjense, ¿cómo se comportaría esto? Lo vamos a ver. Yo me vengo acá, estoy en mi index, en punto y coma, en la línea 19, vamos a ver en dónde, acá, punto y coma, guardamos, vamos a irnos por acá. Entonces fíjense, lo mismo, admin 1, 2, 3, 4, bien. Entonces fíjense que si yo ingreso, me mandó a usuario.php y me dice bienvenido. Esta es una forma también para redirigir a otros lados, bien. Yo puedo hacer un botón que me redirija a otro lado tranquilamente, bien, a otra página. Lo puedo hacer también desde acá, sin usando obviamente la etiqueta, por ejemplo, que usábamos la A, bien. ¿Se acuerdan que esa etiqueta también tenía un href que nos mandaba a otra página? Bueno, también lo puedo hacer yo desde PHP, bien, ténganlo en cuenta eso, bien. Entonces yo puedo empezar a mezclar codiguitos y hacer diferentes cosas con todo esto. Bien, vamos a ir por acá. Entonces vamos a ver ahora ciertas cosas. Bien. Ya hemos visto un poco cómo trabajar con el formulario, el post,
estas acciones. Y ahora les quiero mostrar lo siguiente. Bien. ¿Qué pasaría yo? Vamos a venir por acá. Un nuevo archivo. Vamos a guardarlo. Le vamos a poner, por ejemplo, verificar.php. Le vamos a poner. Bien. Fíjense que yo podría hacer algo interesante. Miren. ¿Qué pasaría si yo este código que tengo acá, con el PHP le vamos a poner todo, lo saco, tengo esta página, y tengo yo acá en verificar un código, bien, PHP, que me trae el post, que me trae lo demás. Fíjense que yo también puedo incluir en mi página otros archivos PHP, bien. Esto se hace con una palabrita que se llama include, bien, include, bien, que yo puedo poner lo siguiente por acá. Yo puedo poner PHP, así, bien. Y yo puedo poner lo siguiente. Yo puedo poner include, bien, y poner, es decir, incluir otra página PHP. Fíjense que yo ahora, en este verificar, yo tengo todo lo que voy a hacer. Fíjense que yo acá voy a poner, entre comillas, verificar.php y punto y coma. Bien. Si yo esto lo guardo, vamos a guardarlo, vamos a que quede todo bien guardadito. Fíjense que si yo vengo acá, a esta página, vamos a venir por acá. Fíjense, vamos a poner admin, 1, 2, 3, 4. Fíjense que lo ha hecho todo perfecto. Bien. Entonces, ¿qué nos podemos fijar? Una cosa que nos podemos fijar. Bueno, con include, nosotros podemos incluir otros archivos PHP, donde hayan otras cosas, bien. Incluirlos en ciertos archivos. ¿Cómo se entiende esto de incluir? Bueno, es que cuando yo lo incluyo, este código que está acá, es como si estuviera acá. Bien, es como si yo este código lo tuviera acá. Nada más que yo ahora lo tengo en otra página. Bien. Entonces, fíjense, con esto de agregar códigos que estén en otra página .php, puedo hacer lo siguiente. Y esto a más de uno seguro le va a ser útil. ¿Por qué? Fíjense que yo puedo tener, por ejemplo, vamos a agregar un nuevo acá, algo que sea de HTML, pero que esté en un archivo PHP. Por ejemplo, vamos a poner PHP. Y le vamos a poner, por ejemplo, le vamos a poner info.php, le vamos a poner. En este info van a haber unos div por acá, supongamos, algo, puede ser un footer tranquilamente, vamos a ponerle un footer. Y vean que yo no tuve necesidad de agregar nada de HTML por ahora. Entonces fíjense que yo acá podría poner, estamos en la clase de PHP, curso tercero, le vamos a poner. Bien. Todo lo que hace este footer. Fíjense que yo también puedo incluir este archivo acá en este index, supongamos acá debajo, de la misma forma. Primero tengo que poner estas etiquetas de PHP y poner, por ejemplo, info.php. Yo si esto lo guardo, vamos a venir por acá, vamos a ejecutar el index. Fíjense que ahora ya nos puso lo que estaba en otra página. Bien. Esto yo lo puedo utilizar en cualquier lado. Bien, como yo lo tengo apartado en otra página, acá, bien, en info.php, yo hasta lo podría usar acá en usuario. Por ejemplo, donde decía bienvenido, yo puedo poner php, include, info.php, punto y coma. Entonces, fíjense, vamos a venir por acá. En esto donde lo tengo yo si pongo admin 1, 2, 3, 4, ingreso, fíjense que ahora estoy en usuario, pero también me aparece esta información. ¿Para qué es bueno esto? Bueno, esto lo vamos a utilizar en parte también en la página para, por ejemplo, la barra de navegación, bien, el pie de página, si yo tengo un pie de página, en donde
yo sé que, por ejemplo, voy a cambiar información específica. ¿A qué me ayuda esto? Bueno, esto me ayuda a que como yo lo incluyo acá y lo incluyo acá, yo puedo modificar lo que quiera, por ejemplo acá, por ejemplo poner año 2020, y fíjense, vamos a venirnos por acá, vamos a venir al PHP, fíjense que ya nos lo modifica en todos lados donde yo lo incluí, ¿ven? Para eso nos ayuda mucho este include, ¿bien? Y tener las cosas apartes. Específicamente, ¿qué es lo que me gusta hacer a mí? Bueno, la barra de navegación, en donde a veces se modifican cosas y la utilizo en diversas partes de mi página, lo mismo que el footer, donde yo los divido en diversas páginas. Bueno, me ayuda a que si yo tengo que cambiar cosas, es decir, a veces se van ejecutando cosas en mi página o van sucediendo cambios, bueno, que suceda nada más acá, ¿bien? En este info, ¿bien? Entonces así puedo ir trabajando, que ya lo vamos a ir viendo, todo esto, ¿bien? Entonces, ese es el siguiente. Yo puedo incluir páginas PHP que tengan códigos, por ejemplo, códigos a hacer, o por ejemplo, cosas de HTML, incluirlas. Acá fíjense una cosa que quiero que tengan en cuenta. ¿Por qué yo en este info, yo no le puse, por ejemplo, así, HTML, todo y ponerlo acá dentro del body? ¿Por qué yo no lo usé así? Bueno, por la sencilla razón de que en las páginas donde lo he puesto, fíjense que ya tengo la estructura. Entonces, yo les dije que esto es como si yo pusiera esto acá abajito. Entonces, fíjense como que ya tengo la estructura de HTML con el body y todo, yo no necesito hacerle toda la estructura en mi página. ¿Cuándo sí la voy a necesitar? Bueno, por ejemplo, voy a necesitar esto así, supongamos. Cuando yo, por ejemplo, acá tenga que trabajar con Bootstrap, con estilos y demás. ¿Bien? Que ya lo vamos a ver todo esto cuando arreglemos un poco la página. Bien. Pero tengan en cuenta esas pequeñas cosas. Bien. Entonces, quiero saber, a ver, voy a poner el chat. Sí, no hay problema. ¿Se entendió? Vamos a ir por acá un poco, ya lo vamos a repasar. ¿Cómo se utiliza el form? Esto lo vamos a utilizar, esto lo vamos a tener que utilizar en todas las veces que vayamos a utilizar algo con form. Bien, por ejemplo, en los inicios de sesión, en los registros, en demás otras cosas, cuando yo voy tocando botones y demás, van a estar dentro de formularios. Bien, entonces veamos. Yo también, obviamente, puedo en estos archivos acá tener archivos aparte en donde hago mis códigos PHP, bien, que los tengo apartecito, bien, en otra página, bien. Esto no se va a mostrar, esto nada más va a ser código, bien. Pero esto me sirve también un poco para, vean ahora, que está un poco más limpia, este index, está un poco más limpio todo esto, que poner todo el código y todo. Entonces yo puedo ir haciendo estas partes, ir haciéndolo por partes, incluir cosas y mostrar cosas, bien. Podemos incluir códigos PHP, podemos incluir códigos HTML, bien, y demás. Entonces vamos a irnos un poco, primero para que vean cómo sería la práctica de esto, vamos a abrir lo que teníamos nosotros, sí, vamos a guardarlo, esto sí, vamos a guardarlo y vamos a guardarlo. Vamos a abrir por acá, a ver, la carpeta en donde nosotros estábamos haciendo acá nuestro proyectito, bien. ¿Cómo lo teníamos? Vamos a ver cómo lo teníamos, mientras, para que vean. Por acá, sería página incluyo. Este es el proyectito que estábamos haciendo de la página web. Entonces, fíjense lo siguiente que les quiero mostrar, para ver dónde se podría aplicar. Fíjense que esta barra de navegación, yo la tengo acá,
Si me voy a noticias, yo la tengo en noticias. Si me voy, supongamos, a iniciar sesión, tengo la barrita de navegación y el footer. Tengo también por acá en registrarse, tengo yo también acá la barrita y esta barrita. Y si nos vamos al código, nos podemos fijar, vamos a venir al index, que este todo sería el nav. Bien, acá en iniciar sesión también lo tengo. Acá en login, esto es una foto, no quiero la foto. Fíjense que acá también lo tengo. Entonces, una forma que vamos a estar utilizando para hacer esto es, por ejemplo, creo un nuevo archivo, vamos a guardarlo, le vamos a poner, por ejemplo, nav, o que sea .php. Vamos a guardarlo. Entonces, fíjense que yo esto lo voy a sacar de acá, lo voy a poner acá, lo voy a guardar. Y lo que voy a hacer, por ejemplo, acá estamos en noticias, y lo voy a incluir. PHP, include, nav.php, punto y coma al final. Entonces, fíjense que si nos vamos acá, vamos a venirnos por acá, vamos a irnos a noticias. Fíjense que ya la tengo, ¿bien? Fíjense que ya la tengo. ¿Y qué es lo que pasa acá? Fíjense que si yo, vamos a venir por acá, en index, vamos a venirnos a acá index. Fíjense que si yo quisiera cambiar algo de texto, yo lo tendría que cambiar en cada una de las cosas. Pero fíjense que ahora lo que vamos a utilizar es este include y lo vamos a poner, por ejemplo, acá. Lo vamos a poner, vamos a guardar. ¿En dónde más lo tenemos? Acá lo tenemos. Vamos a guardarlo. En registro también teníamos. Vamos a guardarlo. Entonces acá lo tenemos, acá lo tenemos, acá lo tenemos y acá lo tenemos. Entonces fíjense que si yo, por ejemplo, quiero cambiar algo, en la vez anterior yo tenía que cambiarle a cada uno en donde estaba el nav las cosas. Pero acá yo puedo venir a esta página que dice nav.php y yo, por ejemplo, cambiarle, en vez que diga mi cuenta, ponerle usuarios, supongamos, guardar. Entonces fíjense que con solo guardar acá, si yo me vengo a la página, vamos a irnos por acá. Fíjense que ya ahora en todos lados me ha cambiado lo mismo. Vamos a venirnos también acá a iniciar sesión. Fíjense que ahora en todos lados nos dice usuarios. Entonces esa es una forma fácil para no tener que estar cambiando cada vez que yo quiero cambiar algo, que se va a ir modificando estas cosas. Entonces yo lo tengo en un archivo aparte, es donde yo voy a utilizar el nav, y yo lo único que tengo que hacer es poner esta pequeña cosita que diga include y tomar esta, por ejemplo, esta barra de navegación. Bien, lo mismo yo podría hacer con el pie. Sí, yo podría, vamos a crear uno nuevo, vamos a hacer lo mismo para que lo vean, que es fácil, no es difícil. Vamos a poner PHP, vamos a ponerle, por ejemplo, pie.php. Vamos a copiar lo que yo tengo, por ejemplo, acá en el index, que sería esta parte de acá. Y ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ponerlo por acá, pie, guardar. Y sería lo mismo. Yo tengo que include pie.php, punto y coma, y esto irlo agregando cada vez que yo quiera mostrar el pie. Vamos a guardar esto por acá. Vean que le voy a sacar esto acá y le vamos a poner esto. En iniciar sesión también. Vamos a ponerlo por acá. En el registro también, que sería por acá. Entonces yo estoy limpiando un poco las páginas, ¿bien? Entonces vamos a ver que nos funcione todo bien. Vamos a venir por acá. Vamos a tenerlo que arreglarlo un poquito. Ya voy a ver qué es lo que he hecho por ahí. Hay noticias. Acá lo tenemos que arreglar un poquito. Y acá también vamos a tener que arreglarlo un poquito. Bien. Vamos a verlo acá. Que lo que hemos hecho es iniciar sesión, por ejemplo. Me falta acá un cierre de div.
está acá. Y en registro me debe faltar lo mismo. Cerrar este div. Ahí está. Veamos a ver si no funciona bien. Vamos a venir a iniciar sesión. Ahí ya nos empezó bien. Había borrado algo sin querer. Pero fíjense que yo puedo tener diversas páginas con diversos códigos. Pueden ser HTML, pueden ser códigos de PHP. Y yo incluirlo donde yo los quiera utilizar. Esto también es una forma de reutilizar el código. Algo así como las funciones, que yo puedo usar funciones para reutilizar código. Bueno, yo puedo usar estas páginas PHP e incluirlas donde yo quiera y utilizarlas donde yo quiera. Bien. Entonces ahí hemos arreglado una primera parte de esto. Lo siguiente que vamos a ver, por ejemplo, vamos a venir acá en el registro y acá hemos utilizado un for. Entonces vamos a deducir un poco qué es lo que tenemos para ir viendo qué tenemos que ir trabajando y qué tenemos que ir viendo. Fíjense acá que yo tengo el form, bien, acá está mi etiqueta, que está acá. Y fíjense que esto es como se vería el form aplicado a lo que habíamos hecho de Bootstrap, por ejemplo. Fíjense que acá está con un montón de divs, de label, bien. Pero ¿qué tenemos que preocuparnos a la hora de utilizar esto? Bueno, nosotros nos tenemos que preocupar del nombre de cada uno de estos inputs, es decir, este nombre de acá, por ejemplo, registro usuario, registro país, registro email, demás. El botón que se va a llamar registrar, bien por acá. Entonces yo me tengo que ocupar de eso. Fíjense que aunque yo utilice Bootstrap, acá no nos ha agregado, pero nosotros tendremos que agregarle, por ejemplo, al método, que sea post, y la acción, que en principio no lo vamos a ir a ningún lado. Bien. Eso es lo que tendríamos que ir agregando, bien, a nuestras cosas que hemos ido haciendo. Lo mismo pasaría, me imagino, con iniciar sesión. Que acá lo que tendríamos que tener, que vamos a tener que tener en cuenta, es el nombre que le hemos puesto acá. Le vamos a poner iniciar email o iniciar usuario, le vamos a poner acá iniciar usuario para que nos quede separadito y bien puesto, y acá iniciar contraseña. Una buena práctica que se hace, que yo se los comento, es especificar bien las variables, bien, o los campos o las cosas con que yo voy a trabajar. Es una buena práctica no ponerle input 1, input 2, input 3, input 4, input 5, sino ponerle un nombre específico, ¿bien? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, acá el botón, que yo lo tengo con ingresar. Por ejemplo, yo le podría poner ingresar login, ¿bien? Algo que me defina bien ese botón y que yo sepa en dónde voy a utilizar. Fíjense que yo lo que utilizo, por ejemplo, en vez de usar una barra baja para poner, yo uso esto que se llama camel case, ¿bien? Que es ir poniendo letras minúsculas y las siguientes palabras, la primera en letra mayúscula, ¿bien? Que se vería una cosa así, por ejemplo. ¿Bien? Si lo quiero poner una tercera palabra, ¿bien? Pero es una buena práctica especificar bien cada una de las variables que tengo y en dónde las he utilizado y demás, ¿bien? Eso es una buena práctica que se tiene que tener. Entonces vamos a ver acá, en este form también vamos a agregarle, para que nos quede para el futuro, que también lo vamos a trabajar con post, y la acción va a ser nada. Fíjense que acá sí tendríamos sí o sí que trabajar con post, porque es información sensible, ¿bien? Es un usuario, es una contraseña, ¿bien? Acá en el registro son información personal que vamos a trabajar luego con la base de datos, entonces sí o sí vamos a tener que trabajar con el post. Entonces fíjense lo siguiente, con lo que yo les he dicho, podemos trabajar de diferentes formas, ¿bien? Una forma de trabajar, que es la que podemos trabajar con este form, es trabajar desde acá, poner PHP, tomar los datos, bien, por ejemplo, sería if y set,
que vamos a tomar el botón registrar. Vamos a tomar acá el botón registrar, que sería con un post. Registrar. Entre comillas. Y acá ir tomando los datos que nosotros queremos. Por ejemplo, ¿qué tenemos por acá? Vamos a ver primero el registro, ya que estamos. Acá tenemos, vamos a ver. Acá le vamos a poner ingreso usuario. Vamos a trabajar con usuarios. El nombre es registro usuario. Entonces nosotros vamos a trabajar con este nombre. Pero a mí me gusta crear una variable y de ahí asignarle lo que está en el post, que sería registrar usuario. Lo mismo con las otras. Vamos a ver que el siguiente sería país. Sería post registro país. El siguiente tenemos email. Que sería post también. Y acá tenemos registro email. Y por último tenemos la contraseña. Le vamos a poner, por ejemplo, clave. Le vamos a poner post. Registro contraseña. Y teníamos otra clave. Clave 2 le podemos poner. O clave verifico. Para especificar un poquito más. Lo mismo, post, registro, contraseña 2. Bien. Entonces fíjense que así vamos a ir trabajando con estas cosas, con estos formularios. Bien. Nosotros acá tenemos los datos. Vamos a poder tomarlos acá con Uniset, la misma forma. Yo puedo crear una página aparte que me haga esto, incluirlo. Puedo decirle que me lleve este form con el action a otra página y que me lo haga en otra página. Entonces yo puedo ir trabajando de diferentes formas con esto. Bien. Nada más tengo que tener cuidado en qué voy a ir trabajando. Bien. Por ejemplo esto del post. Nosotros podemos ir viendo si estas variables están empty. Bien. Ir trabajando con esto. Por ejemplo así. Ir verificando si estas variables están vacías, creando cositas para verificar y demás. Bien. Entonces, ustedes pueden hacer un montón de cosas. Bien. Vamos a tratar de hacerlo lo más simple y lo más completo que podamos a esto. Bien. Vamos a irlo pensando, aunque todavía no tengamos la base de datos. Vamos a irlo pensando un poco con qué tenemos que trabajar antes de llegar a la base de datos. Bien, que ya la vamos a ver. Ya estamos casi a punto de ver base de datos. Esto sería la parte de PHP, de que yo trabajo como formularios. Bien, trabajo con formularios. Tomo los datos. Y estos son los datos con que yo voy a trabajar. Bien. Yo luego puedo hacer toda la parte de que quiero verificar. Quiero ver si están vacíos, si llenó todos los campos. Bien, yo podría poner si llenó todos los campos. Si hay algún campo vacío, yo podría hacerlo. Y demás. Tengo que trabajar yo ahora, o tengo que pensar cómo ahora yo quiero trabajar en mi base. ¿Qué es decir? ¿Qué es lo que quiero hacer? Bien. Por ejemplo, yo por ahora estoy trabajando en ver cómo funciona cada cosa. Bien. Ahora estoy tomando los datos, estoy verificando y luego voy a trabajar con la base de datos. Bien. Esa sería la idea de nosotros. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, ¿qué quiero hacer yo en mi página? Bien. Yo tengo que ver, por ejemplo, pensar. Yo ahora el registro. ¿Qué quiero que haga el registro?
Eso es lo que yo tengo que pensar antes. Yo en el registro, bueno, yo quiero, nos vamos a venir a la página, si se entiende bien. Vamos a venir al registro. Yo estoy en mi registro. ¿Qué quiero hacer cuando yo toque el botón? Bueno, en principio, lo que yo voy a querer hacer es que todos estos datos los tome, bien, se guarden en la base de datos, queden guardados, y después, ¿qué quiero hacer? Quiero quedarme en la misma página, quiero que se me vaya a la página de inicio, quiero que quede logueado el usuario, ¿qué quiero hacer? Esa es la idea. Entonces ahí tengo que ir pensando un poco en cómo voy a trabajar con PHP. Bien. Ya vimos que hay diferentes formas de hacer este registro. Yo podría hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo podría hacer una función aparte, que es lo que les voy a mostrar, que me haga la parte del registro. Es decir, yo podría tener un nuevo archivo acá. Vamos a guardarlo, que sería registro, registrarse. Vamos a ponerle registro. Registro, le vamos a poner base para que se note bien, de datos. Le vamos a poner que es php.php. Y yo podría tener esto, este registro en la base. Lo que yo voy a hacer acá, esto de PHP. Vamos a ponerlo esto por otro lado. Y yo lo podría tener acá. Bien. Y yo puedo hacer lo siguiente, y es lo que yo les digo que tienen que pensar. Si yo lo tengo en otro lado, bueno, yo esto lo quiero ejecutar, esto que va a ser nuestro tomar los datos y demás. Yo lo quiero ejecutar acá, por ejemplo, include registro base de datos.php. Quiero ejecutarlo ahí, quiero que la misma página me ejecute. Quiero yo que en vez de acá lo ejecute en el index, por ejemplo, ahí, y que el registro de este formulario me mande al index.php. Bueno, todas estas cosas se pueden hacer, ¿bien? Entonces yo tengo que pensar qué quiero hacer. Por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es esto mismo. Yo voy a mandar todos estos archivos, estos datos que yo he ingresado, ¿bien? Que son del registro, los voy a mandar, por ejemplo, al index. Bien, es decir, que este formulario me va a mandar al index. Acá en el index yo podría tener, vamos a cerrar un poquito todas estas cositas que no necesitamos. Yo podría tener acá todo este código. Acá, sí, pero me conviene también. Para que les sea más fácil tenerlo en otro lado también. Yo esto lo podría tener ahí, acá, supongamos. Ahí lo podría tener, bien. Pero ya que les estoy mostrando esta forma, lo vamos a dejar así, bien. Para que se nos vea más limpio todo. Entonces, ¿qué es lo que estaría haciendo yo? Bueno, yo lo que estaría haciendo, vengo acá, form, action, viene al index. En el index, lo que va a tomar va a ser estas cosas. Es decir, si mando algo, registrar, acá vamos a ejecutar todo. ¿A qué me va a servir esto? ¿A qué me va a servir esto? Bueno, yo les mostré que esto del header location, se ejecuta un poco rápido, ¿bien? Entonces yo podría tener en el registro, ver esto y que me mande al index. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Puedo tenerlo aparte y hacerlo en el index? También se puede hacer, ¿bien? Entonces, por ejemplo, por acá, vamos a dejar esto así. Y voy a poner, vamos a dejar esto así, por ejemplo, para que se vea. Lo siguiente, yo lo voy a guardar, esto, nada más para que quede, nada más este ejemplo, ya después lo vamos a ir completando mucho más. Pero vean que ¿qué me va a facilitar algo? Fíjense que ya vamos a ver luego, cuando veamos un poco también de sesiones y demás, en que yo le podría pasar los datos, por ejemplo, al nav, ¿bien? Este nav que yo tengo por acá, que sería este de por acá.
y también ya le podría pasar datos, ¿bien? Entonces vean que también lo vamos a necesitar esto. ¿Para qué? Y bueno, una vez registrado, yo tengo que pensar, bueno, ¿cómo va a funcionar lo que yo voy a hacer? Para que tengan ya un poco de texto de aquello que voy a hacer yo. Lo que voy a hacer yo va a ser lo siguiente, que ya mañana vamos a ir viendo base de datos y después vamos interactuando con todo esto, pero vean que yo ya lo tengo de antemano pensado. Bien, yo voy a registrarme en la página, o sea, vamos a venir acá así, voy a registrarme en la página, esto me va a mandar acá al inicio va a ser todo el registro. Yo por ahora, ya que se registró, voy a iniciar sesión directamente y acá voy a tratar, acá en usuarios, en vez de que me diga iniciar sesión o registrarse, que me aparezca otro mensaje. ¿Por qué? Porque yo ya inicié sesión. Entonces, si yo ya me registré, hay un usuario creado, hay algo, bueno, que ya no me diga registrarse, porque no tiene sentido si ya me registré. Bien. Entonces vamos a ver esas ciertas cosas. Ese va a ser el plan a seguir para futuro. Bien. Fíjense un poco cómo me he manejado yo. Y quiero, a ver hasta acá. ¿Se va entendiendo? Más que nada me importa la forma en cómo he manejado yo los archivos PHP y cómo los he incluido. ¿Se entiende esa parte? Porque es muy importante. Bien, perfecto. Si no se va entendiendo, ya van a ver que igual los voy a ir retomando todo esto porque hay que irlos mejorando y que hacer los cambios. Pero ya lo vamos a ver. Esto yo se los hago, en principio se los hago así. ¿Por qué? Porque cuando vamos metiendo mucho código y muchas cosas, siempre se va complicando la página, ¿bien? Y esto no es un truquito, es una práctica fácil, esto de incluir otros archivos y separarlos, ¿bien? Para utilizar en la página en que no tengamos que editar tanto código, ¿bien? Esto se hace mucho para no tener que editar, si yo tengo que hacer esto en cierto lado, esto en cierto lado, bueno, para no editar tanto código, ¿bien? Por último, y antes de terminar de ver esto puro PHP, un poco lo que hemos visto, yo le quiero mostrar otra cosa un poco, que también vamos a tener que tener en cuenta, o si, no si lo tienen en cuenta, no, es si por si lo llegan a utilizar en algún momento, ¿bien? Porque esto también se usa y quiero que lo tengan en cuenta, nada más por eso, ¿bien? Voy a abrir un nuevo archivo, vamos a cerrar un poco la carpetita esta, vamos a ver, vamos a cerrar y les voy a volver a abrir. Acá. Vamos a cerrar la carpeta. Vamos a abrirle. Para ya que tengan un poco el tema, todo lo de PHP. Bien. Que se puede hacer. Por esto más que nada, por si les sirve a alguien. Bien. Vamos a abrir un nuevo archivo. Esto más que nada para mostrarles. Esto es un poco ya terminando. Vamos a abrir, por ejemplo, acá le vamos a poner una nueva carpeta. Vamos a hacer una carpeta. Le vamos a poner PHP excepciones. Esto más que nada es también para darle una herramienta más para el que vaya haciendo su página, un poco. Y esto es un poco de manejo de errores. Bien, ¿a qué me refiero yo con manejo de errores? Bueno, recuerden que en nuestra página podemos tener un montonazo de errores. Con esto del ISET, con esto de ver si está creada la página, digo, sí, mandé el formulario post y demás. Entonces, fíjense que les voy a hacer una muestra de alguna cosa, y voy a combinar unas cosas a ver si se entiende. Esto es más que nada una herramienta más, a ver si les funciona. Esto les puede ayudar en ciertos códigos, ¿bien? Esto manejo de excepciones, se dice excepciones,
algún error que salte en el programa. Bien, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si yo, por ejemplo, pongo, vamos a poner PHP antes que nada, PHP, echo, y vamos a poner una variable que no existe. Vamos a poner nombre. Bien. Fíjense, esto de los errores que yo les digo es lo siguiente. Vamos a venir por acá. Fíjense que obviamente nos salen muchos errores. Bien. Y yo puedo tener un manejo de estos errores también, dando ciertas cosas y poniendo las cosas en funciones. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Yo puedo, por ejemplo, hacer una función. Vamos a hacer una función para ir trabajando con algunas cositas que diga mostrar algo simple. Bien. Que acá me diga echo, supongamos, este nombre. Y ver si esto está creado. Bien, por ejemplo, iset nombre. Y que me muestre el nombre. Bien. Esto para irles mezclando un poco las cosas, así ya van teniendo un poquito más de cancha con esto. Bien. Y fíjense lo que voy a poner yo en else. En else yo voy a poner lo siguiente, así. ¿Vieron lo que me puso? Puse throw, new, y me dice que salte una excepción. Entonces fíjense que yo acá le voy a borrar esto y le voy a poner acá, no existe la variable, supongamos. Ese va a ser el error que nosotros tengamos, ¿bien? Entonces fíjense que yo puedo, existe por acá, para que lo vean, manejo de excepciones, una forma de manejar con estos errores, ¿bien? La fórmula es esta, vamos a poner try. Esa sería la estructura, ¿bien? Se llama try catch, ¿bien? Capaz que ustedes en Java lo han visto, pero para que lo vean también en PHP un poquito, ¿bien? En try yo pongo lo que voy a hacer, ¿bien? Por ejemplo, lo que voy a intentar. En catch es que me tome si hay algún error, ¿bien? Entonces yo podría, por ejemplo, poner mostrar acá, es decir, que ejecute esta función. Y lo que me va a decir es lo siguiente, supongamos, ¿bien? Yo lo que puedo hacer por acá, es decir, bueno, este mostrar me va a mostrar nombre si existe. Y si no existe, me va a salir una excepción, que yo la voy a tomar acá. Entonces yo acá podría poner echo, hubo un error. Bien. Entonces fíjense que lo que va a hacer esto es, si hubo un error, es decir, que esto no existe, esto me manda acá y me dice, hubo un error. Bien. ¿A qué me ayuda esto? A que no se rompa el programa. Bien, un poco. Esto me ayuda un poco a, por ejemplo, acá, si yo pongo un echo, vamos a poner fin del programa, la vamos a poner acá. Y acá arriba le vamos a poner inicio. Le vamos a poner inicio del programa y fin del programa, pero para que se entienda. ¿Bien? Fíjense que si yo hago esto, voy a venir acá, lo ejecuto. Fíjense que me dice, inicio el programa, hubo un error y fin del programa. Fíjense que qué hubiera pasado yo, por ejemplo, si yo acá no hubiera hecho nada de esto, vamos a borrarlo un segundito, hubiera querido, yo no lo vamos a borrar, sino que lo vamos a poner como comentario, así no lo volvemos a escribir luego de nuevo. Fíjense, si yo hubiera querido mostrar, como hicimos antes, este nombre, y esto sin un try y este manejo de excepciones, ¿bien? Sino que inicie el programa, que me muestre esta función, que me va a mostrar un nombre, ¿bien? Y fíjense lo que pasa, si yo lo ejecuto esto así, vamos a irnos por acá, me dice inicio y ya tenemos un error, ¿bien? Entonces esto nos va a empezar a romper el programa un poco, y yo con este manejo de excepciones puedo tratar todos estos errores que me salgan. Vieron que acá me sale el error
y me sale toda una notificación de que hay un error, de que esto y lo otro. Bueno, yo utilizando este try, esto de acá, que le vamos a poner programa, le vamos a poner unos BR, así se ve bien. Por acá y por ahí, por acá. Pim. Y vamos a poner esto. Fíjense que yo así puedo también manejar un poco los errores que hay en mi programa. Vamos a venir por acá. Fíjense la diferencia. Entras acá, que nos saltó un error enorme. Y acá directamente, uy, nos faltó una punto y coma. La línea 11. Línea 11. A esto. Acá lo vamos a sacar. Ahí está. Guardamos. Fíjense acá que nosotros podemos personalizar estos errores y que no nos salga todo ese error grande. Bien. Fíjense que hasta yo, fíjense, algo acá, que yo le he pasado acá el error. Bien. Que dice no existe la variable. Fíjense que yo también puedo tomar este mensaje que yo le he puesto acá, que me define un poco qué error es, de la siguiente forma. Se pone así para que ustedes tengan. Vieron que acá hay una variable E. Bien, yo puedo poner lo siguiente. Si yo pongo E de esta forma, vean lo que me va a aparecer. Y vamos a ponerle esto lo vamos a sacar. Le vamos a poner 2 puntos. Vamos a ponerlo al final. Este BR. Para que se vea bonito nada más esto. Fíjense que con este getMessage que se usa así, bien, con la variable que está acá, yo lo pongo de esta forma. Fíjense lo que me va a traer. Pin, vengo acá, hubo un error, no existe la variable. Entonces esto es una forma de solventar problemas que puedan haber en el programa o en la página, bien, tomando en cuenta estas excepciones. Es decir, yo puedo personalizar un poco más los errores. Se lo puedo agregar donde yo quiera. Es decir, si tuve un error con la página de datos, si está la página, si está la base de datos, si no existe la base de datos, si existe alguna variable, si no existe, alguna operación que no funcione, alguna, por ejemplo, alguna página .php, algún código que no exista y yo lo estoy tratando de buscar y no existe. Bueno, esto se hace un poco para que no me salga todo ese error que me sale del servidor, bien. Se usa esto y se llama manejo de excepciones. Y así se hace. No es necesario, yo solo mostré una función nada más para ir sumando contenidos, ¿bien? Para que vean un poco cómo funciona también mezclando con funciones, pero esto se podría hacer sin funciones. Y esta es la manera. Yo con un try, yo puedo hacer esto y mandar, por ejemplo, una excepción, que por ejemplo acá dice no existe la variable, yo la tomo acá y me dice hubo un error, tomo la variable. Esto se lo muestro nada más como una herramienta, ¿bien? Porque esto a veces se utiliza, el que quiera lo puede utilizar. No sé hasta acá. Esto se los digo, esto es más como una herramienta, ustedes la pueden verificar. Se llama excepciones, busquen PHP excepciones y les va a salir un montón de información. Y esto es una herramienta más que ustedes pueden utilizar. No es necesario utilizarla. Si no quiero y no pasa nada, pero el que la quiera utilizar, el que quiera ponerle un poquito más, también se puede utilizar. Esto también es una herramienta más y nada más. Bien. No sé si ustedes han visto alguna vez excepciones en algún lado. A ver, ¿sí o no? Bien, por ahí me dicen que sí. Bueno, sepan que acá en PHP también podemos hacer lo mismo, así que lo pueden utilizar. Bien. Bien, no hay problema. El que no lo ha visto, no hay problema. Si te interesa, lo puedes buscar, no es difícil. Es un poco así, se debe es manejar los errores que hay, bien, pero no es obligatorio usarlo, ni mucho menos, bien. Si se quiere se usa, si no, no, no hay problema. Pero sepan que ahí está, esa herramienta también existe. Que sería una de las cosas también que quería mostrarles de PHP en términos de programación, para que sepan que existe, bien.
¿Cómo van a seguir las clases? Bien. Tenemos que ver base de datos, que ya lo vamos a ir viendo porque ya estamos listos para ver base de datos. Vamos a utilizar MySQL, obviamente lo de PHP obviamente ya que lo tenemos, vamos a utilizar eso. Vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a guardar vamos a obviamente hacer la conexión, vamos a guardar en la base de datos, vamos a ver, nos va a dar el tiempo, bien. Vamos a ver, por ejemplo, cómo guardar una imagen de usuario, bien. Vamos a ver dos formas, una moviéndolo a la carpeta del servidor, la otra es guardándolo en la base de datos que tenemos en MySQL. Vamos a ver esas dos formas para ver que vean cuál les resulta más fácil, bien. Vamos obviamente a hacer la sesión. En la sesión nosotros vamos a poder iniciar cosas que son en sí, en una sesión son variables que están creadas y que van a funcionar siempre que la sesión esté abierta. Bien. Vamos a ver eso, después tenemos que hacer, una vez que hagamos eso, vamos a hacer la parte, yo les voy a hacer una parte de, por ejemplo, perfil, para cambiar algún dato de usuario o algo, contraseña o algo, bien. Vamos a ver si podemos un poco también decirle algunas otras cositas que ustedes pueden agregar a su página que tienen de más. Pero ya casi estamos al final. Ya tenemos que ir trabajando con base de datos, integrarlo a la página. Una vez que tengamos eso sería lo básico. Como yo les dije, después ustedes tienen que ir viendo lo aparte que tienen sus páginas. Obviamente, no tiene que ser igual que mi página. Bien, póngale personalización de ustedes, pero ya vamos a ir viendo. Lo esencial lo vamos a hacer. Después les voy a ir diciendo todo lo otro aparte que podamos ver. De ahí octubre, y la idea es fin de octubre haber terminado con todo lo que yo tengo para darles. Cosa de que en noviembre vayamos viendo clases, pequeñas cosas que se pueden hacer. Y quiero yo poder ayudarles un poco con sus páginas, ¿bien? Es decir, para noviembre quiero que tengan algo hecho, ¿bien? Para yo poderles ir ayudando y viendo la personalización de cada uno. Es decir, la parte de cada uno que ustedes tengan, poderles ir ayudando con eso, ¿bien? Y ver qué quieren hacer y ver qué quieren trabajar, ¿bien? Bien. Ya mañana vamos a ir viendo un poquito de base de datos, que ya lo tenemos. Ya estamos listos para empezar. Y vamos a ir trabajando ya haciendo el formulario, haciendo el registro y todas esas cosas. Bien. Y vamos a ir tomando diferentes cosas que necesitemos. Bien. Para yo tener en cuenta. Algo que ustedes quieran tener en cuenta, quieran ver, para que yo vea a ver cómo engancharlo en estos temas, en estos tiempos. Algo que me haya quedado pendiente, algo que falte en términos, obviamente, PHP, CSS, Bootstrap, lo que quieran, para yo tenerlo en cuenta. Bueno, si se les ocurre algo, vayan diciendo. Bueno, ya vamos a ir viendo todo eso de los logos. Eso es mucho de prueba y ver, cuidado con los contenedores, cuidado con las etiquetas, cómo están puestas y demás. Bien, pero ya lo vamos a ver también, de último. Bien, ya lo vamos a ver qué hace eso. Sí, todas esas cositas hay que ir arreglando. La idea es que sus páginas estén bonitas al final, que puedan lograr lo que ustedes quieran. Esa es la idea. Así que bueno, hasta acá lo vamos a dejar hoy. Mañana ya empezamos con base de datos. Les voy a ir mostrando todo lo que es base de datos, cómo trabajar, SQL, y lo vamos a ir integrando de a poquito a la página. Bien, así ya tener la página hecha. Bien, y todo lo que tienen que tener en cuenta. Así que bueno, chicos, hasta acá dejamos. Mañana nos vemos.
Y cualquier consulta me dicen o cualquier cosa que quieran, me avisan. Hasta mañana, chicos. Cuídense.